Buenas tardes a todos y a todas. Espero que estén bien. Vamos a iniciar con la jornada de la tarde de la jornada de comunicación, voces que transforman narrativas, diversidad y comunicación, en nombre de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, el Centro de Investigación en Comunicación y el programa de posgrado en comunicación. Les damos la más cordial bienvenida a quienes están por acá y a quienes nos ven en la transmisión. Vamos a iniciar con el eje temático Ciudadanía Comunicativa, Medios de Comunicación y Democracia, en donde tenemos tres ponencias, una a cargo de Eugenio Quesada Rivera, una segunda a cargo de Steven Herrera Bonilla y una tercera a cargo de Lucía Torres Bustamante y Jorge Gamboa León. La dinámica va a ser la siguiente: les voy a pedir a cada uno de los ponentes que pase acá al frente, tiene 15 minutos para desarrollar la ponencia y al finalizar las tres ponencias vamos a abrir un periodo de preguntas y respuestas. Al inicio o al ingreso del salón les dieron un papelito para que puedan apuntar las preguntas o los comentarios si lo tienen, entonces les pediría que si tienen alguna lo anoten por ahí y al final de las tres exposiciones la idea sería que yo las lea para poder ser más eficientes en el uso del tiempo. Para iniciar este eje temático le voy a pedir al doctor Eugenio Quesada Rivera que pase al frente y él va a presentar la ponencia La lectura como instrumento de salvación, una aproximación a la historia de la edición del libro católico en Costa Rica 1880-1965. Ahora sí me escucho. Ok. Gracias por estar acá, por tomar el tiempo de venir a compartir con nosotros los resultados de investigación. Como lo acaba de anunciar Oscar, mi ponencia la he titulado La lectura como instrumento de salvación, una aproximación a la historia del libro católico en Costa Rica. Forma parte de un proyecto más grande que está inscrito en el Centro de Investigación en Comunicación que se llama Lecturas para Católicos, la Iglesia y el control de los medios impresos, que tiene el mismo periodo de análisis que está en pantalla. Bien, no me pasa esto. Ok, el objetivo general que me he planteado es analizar la edición del libro católico en Costa Rica en el periodo que corre entre 1880 y 1965. ¿Por qué abrir y cerrar en estos momentos? 1880 marca el inicio de lo que conocemos como el movimiento de la buena prensa, impulsado por León XIII y traído al país por Bernardo Augusto Til, segundo obispo de San José. Y 1965 cerramos ahí porque el Concilio Vaticano II marca una transformación en el discurso que la Iglesia Católica había marcado hasta ese momento con respecto a los medios de comunicación. Los objetivos específicos 3, la primera, determinar la cantidad de libros católicos que se produjeron en Costa Rica en ese periodo. En la segunda, identificar las principales características de los libros católicos que se produjeron en este país. Y por último, identificar a los responsables de esas publicaciones.
En cuanto a la metodología, partimos del índice bibliográfico de doble segreda, aunque este documento tenía algunos problemas. Nos dimos cuenta que muchos de los libros católicos que se habían producido en Costa Rica, no estaban ahí. Entonces después me di a la tarea de ir a los catálogos de distintas bibliotecas y a partir de ahí me di cuenta también que los catálogos estaban mal hechos, que algunos estaban incompletos, por lo que tuve que pedir permiso en la Biblioteca Nacional y en la Biblioteca de la Curia Metropolitana para poder consultar los libros uno por uno. De esa manera pude recopilar 300 libros que se publicaron en el periodo que estoy estudiando, con los cuales hice una base de datos excluyendo las cartas pastorales y las circulares de los obispos de la muestra. Ahí tenemos entonces, vamos a iniciar con, por cuestiones de tiempo, me voy a referir a los datos y a omitir un poco las causas que pueden explicar, pero 15 minutos se nos hacen cortos. Bueno, ahí entonces tenemos la cantidad de libros publicados en Costa Rica, arrancamos en 1830, el momento en que viene la imprenta a Costa Rica, para poder contrastar si efectivamente hubo un cambio en 1880 cuando nosotros estamos partiendo. Y en efecto vemos que a partir de la década del 80 del siglo XIX empieza a haber un aumento que va a tener el punto máximo en la década de 1920. Vemos entonces que coincide el aumento de la producción con la introducción del movimiento de la buena prensa en Costa Rica. Siguiendo acá, tenemos algunas características pasando al segundo objetivo específico que nos planteamos. Vemos que hay una buena parte de la producción libresca que encontramos que tiene menos de 60 páginas. Esto nos indica entonces que la edición del libro en este país era básicamente de obras pequeñas, de obras menudas, que se usaban para la devoción de la gente. Ahorita vamos a hablar qué implicaciones tiene eso desde el punto de vista de las mentalidades y las identidades que se forjan alrededor de la religión. Los libros que sobrepasan las 200 páginas son los menos, entonces vemos que también hay una limitación en las posibilidades de producción que hay en este país. La mayoría de las obras mayores se van a traer importadas y preferimos siempre la publicación de devocionarios y obras menores. Bueno, en cuanto a los temas y a los tipos de obras, identificamos las siguientes. Las obras informativas y de divulgación, o sea, las más básicas, las que buscaban hacer llegar a un gran público algunos temas que a la Iglesia Católica le interesaba poner en la opinión pública, los tenemos en primer lugar. Los devocionarios en segundo, y esto es importante porque por devocionarios entendemos los libros de oraciones, las novenas y todas estas prácticas que muchos conocimos a través de nuestros abuelos, quizá de nuestros padres, y esto entonces marca la forma en que la religión se ejercía en este país. A nivel de género, por ejemplo, estas novenas, este tipo de oraciones eran sobre todo dirigidas hacia las mujeres, así lo han encontrado otros historiadores que han analizado los casos, por ejemplo, de España o de Italia en el mismo periodo que yo lo he hecho. Y ahí seguimos con las históricas, la biográfica y el catecismo también juega un papel importante ahí. Son las formas que tiene la Iglesia de propagar los fundamentos de la fe. Y en cuanto a los tipos de obra, los temas, son en la segunda tabla tenemos los temas de doctrina cristiana, que ocupan un 16%, los temas diversos un 13.5%, los temas que se refieren al clero diocesano un 12.4%, y vean que en cuarto lugar llega un tema que es muy importante, de nuevo la cuestión de género, el tema mariano, o sea, el poner a la Virgen siempre como ejemplo, jugó un papel muy importante. Lo mismo que las vidas ejemplares o el culto a Cristo y a los santos a través de las novenas y las oraciones que se dedicaban a estos personajes del cristianismo. En cuanto a los autores, vemos que hay un dominio apabullante de los hombres. Son en su mayoría sacerdotes, obispos, frailes, es decir, miembros del clero que están escribiendo
para adoctrinar a la gente. Tenemos una participación menor de las mujeres, cercana al 10%, y el resto del pastel lo ocupan los autores que no pudimos identificar. Las mujeres tienen una participación menor pero importante, sobre todo a partir de la década de 1910. La Iglesia va a hacer un esfuerzo por atraerlas y darles espacios de participación, por ejemplo, en los congresos eucarísticos. Luego tenemos la nacionalidad. Vemos que la nacionalidad costarricense es la que domina, seguida de los que no pudimos determinar, y en tercer lugar aparecen los españoles, particularmente por una imprenta que hubo en Cartago, que estuvo en manos de ellos y que tuvo un papel muy importante en la edición del libro católico en este país. El tipo de autor, los autores particulares son los que dominan. Casi el 80% de los autores que identificamos corresponden a personas que firmaron con su nombre y apellido los libros, pero también hay otras formas de publicar. También publican las asociaciones católicas, los centros de propaganda o los centros de acción social, que empiezan a tener una importancia en este periodo. Y también, por último, tenemos las instituciones educativas, los organismos públicos. Esto tiene que ver, por ejemplo, con publicaciones que hizo el MEP para la materia de religión, y cierra ahí el tema de varios. Ok, en cuanto a las editoriales, ¿quién publica los libros católicos en este país? Vemos acá ya una cuestión que no había sido revelada por ningún estudio anterior que se refería a las imprentas de Costa Rica, que es que hay una especialización por temas. Veamos, por ejemplo, que la imprenta Lehmann, que había sido fundada a fines del siglo XIX por el inmigrante alemán Antonio Lehmann, desde sus inicios muestra un interés por el catolicismo. Es una librería católica, se funda como una librería católica y es la que más publica libros de esta religión durante el periodo que analizamos. Le sigue la imprenta El Heraldo, que es una imprenta que podríamos considerar pequeña, pero para las condiciones de la tipografía costarricense, funcionaba más bien como una empresa mediana, pertenecía a los frailes capuchinos, estaba en Cartago y funcionó desde 1913 hasta 1965. Le sigue la imprenta Nacional, que va a decaer, o sea, tiene una importancia en el siglo XIX e inicios del XX, pero que va a empezar a caer después de 1930, porque la imprenta Nacional publicaba hasta el 75% de los textos de este país hasta los 30, en que se decidió no competir más con imprentas privadas y dejarla únicamente para la producción de materiales impresos del Estado. Luego sigue también otra imprenta católica que es Trejos Hermanos, ubicada en San José. Luego José de Canalías, que no tiene ninguna afiliación con el catolicismo, o por lo menos evidente, pero que tiene una participación muy importante. Y luego ahí tenemos la imprenta Atenea, la imprenta de San José y la imprenta Universal, que sí manifestaron en algún momento tener alguna afiliación con el catolicismo. La imprenta Atenea, por ejemplo, funcionó como distribuidor de revistas católicas. Los capuchinos de Cartago distribuían sus revistas acá en San José a través de esa empresa. La imprenta de San José fue fundada por Monseñor Sanabria, cuando todavía no era arzobispo de San José, y ahí incluso publicaron periódicos como el Correo Nacional, un periódico católico de los años 30, y la imprenta Universal, que pertenece a la Librería Universal que todos conocemos, que tuvo una participación muy importante e incluso cedieron parte de sus locales al Eco Católico en los años 30. Cuando surgió el Eco Católico, surgió en el seno de la Universal. E incluso muchos de los contadores que tenía el periódico eran en realidad gente que trabajaba para la Librería Universal. Bien, y entonces para cerrar tenemos tres grandes conclusiones. La primera, que la edición de los libros católicos estuvo muy influenciada por el movimiento de la buena prensa, que como les dije es un movimiento iniciado por León XIII, introducido acá en el país por Bernardo Augusto Til, reforzado por la venida de los capuchinos en 1899, y es gracias a ese movimiento que se impulsa una producción de libros católicos en nuestro país.
Lo segundo, en cuanto a las características, vimos que tenemos obras, sobre todo menudas, destinadas en gran parte a la piedad popular, y que eso marcó la identidad de la gente, y que eso marcó incluso la forma en que la religión católica se pasaba de una generación a la otra en este país, que fue a través sobre todo de las mujeres. Y por último, que la participación masculina es mayoritaria, sobre todo porque los miembros del clero mantenían un casi monopolio sobre la escritura, y que la mayoría de los libros fueron producidos acá en la capital, algo que no es exclusivo de los libros católicos, sino más bien es algo que comparte el mundo de la edición de este país, donde casi todas las imprentas estaban acá en San José, y todos los periódicos, incluso los de provincia, se produjeron acá en San José y luego se distribuían en provincia. Muchas gracias. Gracias a Eugenio por el uso eficiente del tiempo a la hora de exponer. Estamos con el eje temático Ciudadanía Comunicativa, Medios de Comunicación y Democracia, las jornadas de comunicación, voces que transforman narrativas, diversidad y comunicación. Y a continuación vamos a tener de forma virtual la ponencia de Steven Herrera Bonilla, que se titula Del anticomunismo a la antimigración, transformaciones culturales e históricas de las narrativas anti-inmigratorias en la extrema derecha costarricense. Steven, como les digo, está de forma virtual, entonces creo que van a hacer acá los arreglos técnicos para que también lo podamos observar. En términos de la dinámica va a ser la misma, tendría 15 minutos y las preguntas y comentarios las recogeríamos al final de manera escrita en los papelitos que están en la entrada o que también les pueden repartir acá adentro. Hola, buenas tardes. Quisiera preguntar si me pueden escuchar. Creo que escucho yo a... Hola. Hola, Steven. Él me escucha. Hola, buenas tardes. Ahí me escucha. Hola, Steven. Hola. ¿Me escucha? Hola. Hola, ¿ahora sí me escuchan? Sí, sí la escuchamos. Estaba comentando un poco la dinámica, que serían 15 minutos por presentación. Te están dando los permisos para poder compartir pantalla en caso de que tengas una presentación, y yo te estaría avisando cuando te falten 5 minutos. Entonces, adelante y si estás listo, puedes iniciar. Está bien, muchas gracias. ¿Pueden ver mi presentación ahorita mismo? Sí, sí la podemos ver. Pues bien, yo soy estudiante de la maestría en Comunicación y Desarrollo, y lo que les traigo a presentar hoy es un adelanto de esta investigación. Es el capítulo 1, que es un capítulo mucho más teórico y contextual. Mi tema de investigación para esta maestría es la relación que existe entre la migración. Lo que me interesa es explorar estas relaciones narrativas y relaciones de sentido que existen entre estos grupos de extrema derecha y la antiinmigración. Como les dije, para este capítulo, de alguna forma voy a intentar ubicar las coordenadas histórico-políticos de la extrema derecha en Costa Rica, y más adelante también ubicar cuáles son como sus manifestaciones contemporáneas, digamos, y cómo se relaciona todo esto con la extrema derecha. Así que, bueno, un repaso bibliográfico relativamente rápido. Uno podría hacer como esta división, que habría un autoritarismo histórico que pasa, bueno, desde la construcción incipiente del Estado-Nación, pero también después por la dictadura de los hermanos Tinoco, pasando por León Cortés, pero que más adelante, en el contexto de la Guerra Fría, en la segunda parte del siglo XX,
se iba a transformar radicalmente y el anticomunismo iba a ocupar la centralidad del autoritarismo y del discurso de extrema derecha en Costa Rica. Así uno podría tener este panorama donde habrían de alguna forma dos momentos fundacionales del discurso de extrema derecha basado en el anticomunismo. Por un lado, la Guerra Civil de 1948 y la Revolución Cubana del 59, pero también 20 años más tarde, el otro momento o hito histórico de apalancamiento, digamos, del anticomunismo por parte de la derecha extrema iba a ser la Revolución Sandinista. Como resultado, uno podría decir que en este contexto donde de alguna forma los grupos conservadores construyeron un discurso de alerta democrático, porque su hipótesis era de que Costa Rica se podía sumar a la causa socialista si no, digamos, establecían lo que ellos llamaban como barreras democráticas. Se establecieron un montón de grupos. Los más reconocidos podríamos citar el movimiento Costa Rica Libre, que nació como 3 años después de la Revolución Cubana, y ya después en los 80 con la Revolución Sandinista nacieron estos grupos que pueden ver a la derecha. Lo importante es mencionar que todos estos tenían de alguna forma expresiones armadas, es decir, como habían formaciones parapoliciales y paramilitares en estos grupos. Hasta ahora, aquí se podrían extraer, digamos, dos conclusiones. Lo primero es que, aunque episódicos, han existido momentos de violencia política por parte de la extrema derecha en el siglo XX costarricense. Y la otra conclusión es que estas expresiones, de alguna forma, han desbordado el marco del sistema de partidos, es decir, que tienen expresiones no partidarias y electoralistas, sino más bien grupos, no sé si la categoría sociedad civil aplica, pero bueno, grupos que no están ligados directamente con el sistema de partidos. Así que, de alguna forma, lo que estoy tratando de elaborar aquí es que si el comunismo fue el gran otro de la democracia costarricense, ese exterior de constitutivo, la extrema derecha articuló este antagonismo con el otro a partir de este anticomunismo que pensaba, digamos, o que suponía como amenazante para nosotros de la identidad nacional, ¿no? Entonces, este lugar de alteridad política fue ocupado por el comunismo y toda representación de este imaginado real fue combatida mediante muchos discursos y prácticas, ¿no? Así que bueno, la pregunta inmediata que nos podemos hacer es, ¿qué pasó en los 90 y digamos más adentrados en los 2000 con la caída de la Unión Soviética y con también la pérdida electoral del sandinismo en los 90? Carlos Sandoval diría que fue una etnización de la política, de manera que ocurrió una especie de, como de desplazamiento semántico entre el comunista, digamos, y el nicaragüense. Así, este vacío que dejó la caída de, un poco como sí, la caída de la Guerra Fría fue ocupada por el nicaragüense, este nuevo otro de la identidad y donde la extrema derecha iba a apalancar su nativismo, digamos, que tanto le caracteriza, o su nacionalismo le caracteriza. Con esta, podríamos decir que de alguna forma para la extrema derecha, el inmigrante nicaragüense es el nuevo comunista, o es el comunista del siglo XXI. Ahora sí, en esta segunda parte intento ya pensar en los años recientes, cuáles pueden ser como las expresiones de estos discursos antimigratorios, digamos. Entonces, aquí pueden ver brevemente como unos pequeños eventos o coyunturas donde la inmigración, el tema de la inmigración ocupa un lugar central en el debate público. Por ejemplo, podemos ver, bueno, la muerte de Natividad Canda, para el 2010, el conflicto limítrofe con Nicaragua y hasta llegar al 2019, 2021 con el brote xenofóbico que causó la pandemia. Lo que yo hice fue de alguna forma encontrar asociaciones discursivas o narrativas entre estos episodios antimigratorios recientes
y encontré de alguna forma como tres equivalencias o tres asociaciones de sentido. Son brevemente estas. La primera equivalencia es la que relaciona o asocia inseguridad e inmigración. Esto ha sido histórico, pero tuvo como un momento álgido con el conflicto limítrofe con Costa Rica y Nicaragua. Para este año hubo un reaparecimiento del movimiento Costa Rica Libre. Hicieron un comunicado público en el que se le exigía al entonces Laura Chinchilla que por favor conformara como una especie de fuerza militar y peleara porque lo que estaba en juego era la soberanía territorial de Costa Rica. También resurgieron otros grupos paramilitares de extrema derecha y hiperconservadores como la Patrulla 1856, no sé si la recuerdan, y bueno, todo esto dio como resultado una criminalización de las personas inmigrantes, ¿no? El nicaragüense de ahora en adelante iba a ser como metáfora de inseguridad. La segunda asociación es la que relaciona el chauvinismo de bienestar en migración. Con el chauvinismo de bienestar me refiero a esta narrativa que de alguna forma culpa el aparentemente sobreuso de los sistemas públicos, sobre todo los sistemas públicos de salud, con el deterioro de estos sistemas. Es decir, como que aparentemente habría como una saturación de los servicios que requieren las personas inmigrantes y por eso se podría explicar el deterioro, digamos, en la calidad de los servicios. Esto está relacionado con el incremento de las desigualdades que se ha producido a partir de la profundización del modelo neoliberal. Somos cada vez sociedades más desiguales y empobrecidas y por supuesto esto, digamos, ha servido para esto que se denomina como una politización de la inmigración, es decir, como darle un uso electoral a la inmigración. Aquí podríamos mencionar, digamos, algunas cosas vergonzosas. Por ejemplo, Sergio Mena propuso cambiar el ius solis, es decir, el derecho a nacionalidad por el territorio y pasarlo al ius sanguineus, es decir, dar nacionalidad a las personas de acuerdo a la nacionalidad de sus padres. También Álvarez de Santi y muchos otros para las elecciones del 2018 dijeron que habría que pasarle factura a los inmigrantes nicaragüenses que utilizan la caja y habían otras muchas menciones de cómo este discurso se radicalizó por parte de la derecha y cómo de alguna forma se ultraderechizó el espacio político tradicional de la derecha. Y también en este momento, en el 2018, fue el ataque a las personas inmigrantes en el Parque de la Merced, de una banda convocada como por internet, con algunos grupos hasta con signos nazis y fascistas, fueron como a golpear a personas nicaragüenses. Para ese momento, en el 2018, se discutía la reforma fiscal y habían discursos que decían que los impuestos recogidos por la reforma fiscal iban a utilizarse en ayudas sociales para los inmigrantes. Entonces, de alguna forma, el nacionalismo se combinó con el chauvinismo de bienestar en esta coyuntura y dio como resultado este evento. Por último, la última asociación, o digamos la que puede detectar, que es más reciente, es la equivalencia entre la inmigración nicaragüense y la amenaza sanitaria, ¿no? Las narrativas históricas de contagio y de personas nicaragüenses que llegan como oleadas también son históricas, pero este contexto de la pandemia las radicalizó. También la desinformación en la pandemia, las fake news, de alguna forma reactivaron el topo, digamos, este lugar común del inmigrante como amenaza a la seguridad. Así que si intentamos como situar estas tres asociaciones narrativas de la antiinmigración y la extrema derecha, podríamos encontrar este triangulito donde está la amenaza sanitaria, la inseguridad y el chauvinismo de bienestar. Y allí habrían como algunas relaciones que estos grupos podrían como establecer, como que saturan los servicios de salud, que son los responsables de que la caja no funcione, por ejemplo, que hay una invasión de inmigrantes, que los nicaragüenses son 1 millón en Costa Rica, que también hay una violación a la soberanía territorial. Todas esas son como asociaciones, digamos, y que se hacen entre estos tres grandes equivalencias de sentido. Así que
las conclusiones a partir de esto es que la antimigración ha estado en la base, a la base semántica de gran parte de la extrema derecha, es decir, que la extrema derecha tiene un componente nativista y que parece que es un componente que, aunque puede estar de alguna forma apagado por momentos, en coyunturas específicos puede tener un realce y, digamos, como ser bastante, sí, fuerte. La otra conclusión es que estas categorías no son móviles, sino que tienen solo sentido cuando se relacionan entre sí, es decir, son asociaciones móviles y fluctuantes que se articulan en una red de significados, ¿no? Y por último, que también estas asociaciones funcionan a modo de articulaciones, en el sentido de Stuart Hall, o en el sentido de, también podría ser en el sentido de afinidad lectiva, digamos, para decir cómo de alguna forma se superponen estas formaciones culturales o superposiciones de sentido. Un ejemplo muy claro de estas articulaciones y cómo relacionan lo histórico con lo coyuntural podría ser eh, la imagen del perro Rottweiler, que se hizo famoso como un chiste a la raíz de la muerte de Natividad Canda, que pasó unos años y en la disputa por Isla Calero, o en esta controversia diplomática, volvió a aparecer este chiste del perro Rottweiler y ya era como la idea de, ya no el perro Rottweiler para defender la propiedad privada, digamos, como en el caso de Natividad Canda Marina, sino para defender la soberanía territorial. Entonces la idea era como llevar los Rottweilers a la frontera, ¿no? Y después, más adelante, también en el caso de la amenaza sanitaria, la imagen de Rottweiler volvió a aparecer porque la idea era que si dejábamos entrar inmigrantes nicaragüenses y no íbamos a saturar los temas de salud y, digamos, la pandemia hubiera sido un poco peor de lo que ya fue. Así que, de alguna forma, un significante como el perro, de alguna forma, transversalizó las tres asociaciones y esto da lugar o por lo menos nos permite entender cómo estas son como articulaciones de sentido, es decir, que son inestables, precarias, móviles y que están en constante transformación. Y bueno, esto. Muchas gracias. Gracias, a Steven Herrera Bonilla por la presentación que acaba de hacer. Como tercera ponencia de este eje temático de ciudadanía comunicativa, medios de comunicación y democracia, tenemos la ponencia de Lucía Torres Bustamante y Jorge Gamboa León, a quienes les voy a pedir que por favor se acerquen acá a la mesa principal, titulada Observar la política nacional desde Facebook y Twitter, la experiencia del Observatorio de la Política Nacional en el seguimiento a las tendencias políticas en redes sociales entre noviembre de 2021 y septiembre de 2022. Mientras el compañero y la compañera se acomodan, les recuerdo que la parte de preguntas y respuestas la estamos haciendo por escrito. Entonces, si tienen alguna consulta, creo que pueden pedir en la mesita de registro las hojitas, y al final vamos a dedicar un espacio para poder resolver las dudas y para poder leer los comentarios. Ahora, sin más preámbulo, le doy la palabra a Jorge y a Lucía. ¿Qué tal? Muchas gracias por tan gentil presentación. Es un gusto de parte del Observatorio de la Política Nacional estar por acá presentándoles y bueno, pues comentarles un poco sobre nuestra experiencia como observatorio, intentando monitorear las distintas tendencias políticas en redes sociales. Como lo ven ahí en la presentación, esta, digamos, ponencia es una introducción a lo que es el producto y también un poco de cómo fue con el ejercicio desde noviembre del 2021 hasta septiembre del 2022. Se pasa con esto, ¿verdad? No me está sirviendo, no sé si desde acá entonces. No se preocupe. Listo, muchas gracias. Bueno, comentarles como contexto de este producto que el OVNA
desde diciembre del 2021 se puso como objetivo monitorear tendencias políticas en redes sociales. Y esto, en medio de la campaña electoral, inició, digamos, incluso como un producto que era exclusivo para el semanario Universidad. ¿Con qué idea? Bueno, con la preconcepción que teníamos de que la información política y la discusión de los eventos políticos en Costa Rica se estaba, digamos, digitalizando, ¿verdad? Y que la Escuela de Ciencias Políticas y el OBNA no podía quedarse atrás, ¿verdad? Y todo esto, bueno, con el objetivo general de aportar a esta discusión, bueno, sobre cuál es la influencia que tienen estas plataformas en la política nacional. Entonces, muy rápidamente, porque tenemos poco tiempo, empezar un poco como con estos puntos de partida, digamos, teóricos. Número uno, lo que nos habla Ernesto García Canclini y Ignacio Siles, ¿verdad? Que estamos en medio de una transición incompleta entre medios de comunicación tradicionales y plataformas de redes sociales, ¿verdad? En esta transición, citando también a Antonio Gramsci, ¿verdad? Lo viejo no termina de irse, lo nuevo no termina por consolidarse, y ahí es donde aparecen los peores monstruos, ¿verdad? De ahí un poco conversábamos también con la teoría de Nick Serenicek, en la que nos habla de la naturaleza algorítmica que tienen estas plataformas, que les impide ser medios neutrales de información, aunque muchas personas crean que así lo es. Y es importante también que esta discusión teórica nos deja muy claro que no podemos confiar al 100% en esta versión de la realidad que nos presentan. Y por último, los aportes de Paul Michailidis y Samantha Viotti, en la que nos hablan de esta lógica del espectáculo, ¿verdad? Que son estos valores, rituales que celebran valores sociales y que están presentes en la esfera, digamos, digital, y que nos vinculan como usuarios y usuarias afectivamente con estas plataformas. Muy rápidamente también, antes de entrar con la parte metodológica, que van a encontrar en la ponencia completa, ¿verdad? Va a haber todo un recorrido como una especie de, digamos, grandes hits, digamos, de lo que fueron las tendencias políticas en redes sociales en Costa Rica, los eventos que observamos, ¿verdad? Y lo importante es que esta primera sistematización de resultados no pretendemos establecer conclusiones, mucho menos generalizar, puesto que es un abordaje cualitativo, ¿verdad? No tenemos en el observatorio ni el equipo, ni el software, ni demás, digamos, para llevar a cabo una observación del lado cuanti, digamos, con esas cantidades masivas de datos y demás. Entonces, lo que quisimos fue abrazar esa idea y más bien abocarnos a una observación cualitativa, ¿verdad? Incluso, digamos, se le podría llamar un poco hasta etnográfica, ¿verdad? En el sentido de que como investigadores también estamos permeados por los algoritmos y activamente, como les comentará Lucía más adelante, hemos tenido que luchar contra ellos, digamos, para evitar sesgos y demás. Entonces, lo que van a encontrarse va a ser un balance o sistematización de 36 bitácoras de observación que se construyeron de forma semanal en su mayoría, desde el 15 de noviembre del 2021 hasta el 30 de septiembre del 2022. Y con esto le cedo la palabra a mi compañera para que les comente un poco de las conclusiones preliminares a las que hemos llegado. En cuanto a esta parte, encontramos dos líneas muy importantes que comportan las redes sociales. Primero, como este comportamiento reactivo que tienen, o más bien activo en primer lugar, en donde es en redes sociales, en Twitter en específico, porque por la naturaleza de Twitter es donde más rápido se viralizan las cosas, es donde más rápido suceden y más rápido se van también. Entonces vemos como primero algo sucede en Twitter. Por ejemplo, pienso en cuando en campaña José María Figueres estaba en el Mercado Central y unas señoras
le empezaron a insultar o a decir ciertas cosas, eso primero salió en Twitter, ¿verdad? No salió en medios de comunicación, porque aunque los medios de comunicación sí se han intentado optar para sacar cada vez más rápido sus noticias, sí es Twitter o es los medios de comunicación en general quienes primero agarran ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces primero pasa que estas señoras insultan o lo que sea, se viraliza este video de José María Figueres en el Mercado Central, y luego esto pasa a Facebook, ¿verdad? Porque Facebook tiene una naturaleza un poco más lenta, donde las noticias sobre todo se agarran de noticias que medios de comunicación publican, y es en los comentarios, y es sobre todo sobre esa parte, los comentarios de las noticias como tal, en donde se da esta conversación digital. A partir de esos canales es que se llega, ¿verdad?, una noticia que sale en la portada de La Nación o del periódico que sea, diciendo X ya pasó, ¿verdad? También tenemos este comportamiento reactivo que tienen los medios de comunicación, en donde a partir de una noticia que sale en los medios tradicionales, se empieza a desarrollar una discusión digital. Por ejemplo, cuando se anuncia la renuncia de la ministra de Salud, Jocelyn Chacón, que primero saca el comunicado a Casa Presidencial, luego lo agarran los medios de comunicación, y luego empieza la comunicación o el debate digital en redes sociales, empezando con Twitter, en Facebook y demás. Y vemos cómo, bueno, por lo menos en Costa Rica, vemos cómo las redes sociales funcionan para ventilar cierta disconformidad que hay con diferentes temas, ¿verdad? Entonces también agarran esa disconformidad y se habla en términos como menos formales, ¿verdad?, como más jocosos, en forma de burla, en lo que nosotros también hemos notado que es tal vez por esa razón, una de las razones por la cual a veces se desmerita el observar las redes sociales como forma de comunicación política, porque es una forma menos formal, pero lo que vemos es que es una representación, claramente no es completa, ¿verdad?, pero es una representación de la forma en la que las personas se comunican, ¿verdad? Entonces por eso vemos que es importante no quitarle ese mérito solamente porque se hable en términos menos formales o que se hable de opiniones como tal y tal vez no una investigación sobre cierta X o Y que pasó, porque a veces sucede que hay muchas discusiones y tal que tal vez no vienen como a hacer una conclusión real, pues viene como tal vez de desinformación, pero eso sigue siendo parte de la realidad que estamos viendo en el escenario político. Algunas conclusiones a las que llegamos, por lo menos en nuestro análisis, no se puede generalizar, pero ciertas cosas interesantes que encontramos es que, en primer lugar, nosotros empezamos este proyecto en medio de la campaña electoral, en donde Rodrigo Chávez no había empezado a comportarse de la manera lo que había hecho y no se veía como que aún él iba a llegar a ganar. Entonces es muy interesante que, por cosas de la vida, lo agarramos en el momento perfecto, en donde este gobierno ha agarrado las redes sociales y los medios de comunicación para, a su favor, ¿verdad? Bueno, a su favor o a su contra, pero han utilizado en gran manera las redes sociales. Y es en ese marco en donde se vuelve tan relevante que nosotros estemos estudiando lo que está sucediendo en estas redes sociales. Porque es hasta el propio presidente quien, bueno, él usa sus redes sociales poco, pero por ejemplo cuando sube una foto de los precios mínimos encontrados en el mercado del arroz, en su propio Twitter, ¿verdad? Y empieza una conversación digital al respecto. Y bueno, también como hemos visto que Casa Presidencial, cuando anuncia viajes o giras y demás, suele hacer videos un poco más dirigidos, ¿verdad? Un poco más, ¿verdad? Como con un guión. Entonces viene como en relación a lo que las redes sociales va a decir, a la forma en la que se va a hablar en el escenario público sobre lo que está haciendo. Posteriormente, entonces tenemos como, muy interesante, como estos escenarios, ¿verdad? Estas cosas que pasan en redes sociales funcionan también en un marco muchísimo más grande de lo que están. Recuerdo en específico Elisa Retana, una candidata a la diputación por el partido del PLP, en campaña utilizó un tuit o hizo un tuit respecto a que ella había tenido una conversación con un chofer de Uber, entonces que, bueno, se desmarcó en esa conversación que tuvo para dar su argumento al respecto sobre lo que se tenía que hacer con las plataformas digitales. ¿Qué sucede? Que esto no es solamente sobre lo que Elisa Retana publicó, se trata sobre el marco más grande de una conversación sobre qué hacer
con plataformas digitales, si legalizar, si no legalizar, los pros y contras. Entonces es a partir de estos hechos más circunstanciales que entonces se visibilizan otro tipo de retóricas un poco más grandes. Con esa parte llegamos como el tema más práctico de lo que nosotros hacemos, y era el gran reto que nosotros teníamos, porque nosotros vemos estas redes sociales desde nuestras redes sociales. Entonces teníamos el gran reto de, hasta cierto punto, o bueno, por supuesto que hay algoritmos en nuestras propias redes sociales que entonces impiden que tengamos algo más general, ¿verdad? Algo más grande, lo que en realidad está pasando en redes. A partir de eso es que ampliamos un poco el equipo, porque antes, al principio, éramos solamente Jorge y yo, y entonces ahora ampliamos al equipo, ahora somos más o menos unas 8 personas que estamos monitoreando redes sociales todos los días. Y bueno, tenemos ciertos límites, ¿verdad? También como el tema de los bots, los troles, no podemos saber que las cuentas tuiteando son personas. Entonces por eso hacemos siempre esa clarificación de que no son personas, son cuentas. No podemos saber si son bots, si son troles, no podemos saber si son reales o no. Entonces siempre hacemos esa clarificación, que es muy importante. Y bueno, al final solo decir que ahora en el 2023 se convirtió, bueno, el OVNA, el proyecto se convirtió en un producto oficial y recurrente del OVNA, en el que lo sacamos ahora cada 15 días. No sé si están seguros. Súper rápido, digamos, para terminar, digamos, para darles contexto también, esta investigación a nivel de comunicación pareciera muy estándar, digamos, pero en la Escuela de Ciencias Políticas no hablamos sobre redes sociales, y esta es como la clave, ¿no? Que el OVNA esté haciendo este esfuerzo es algo sumamente novedoso, digamos, que tal vez en comunicación se ve como algo que vemos todos los días, pero en ese otro pues, ámbito no. Y también, bueno, digamos, terminar invitándoles a que sigan las redes sociales del observatorio. Vamos a estar publicando los productos cada 15 días, y también creo que más adelante vamos a hacer una, digamos, presentación más a profundidad de este producto en las próximas semanas. Entonces, bueno, muchas gracias, y quedamos a la orden para cualquier consulta o comentario. Gracias a Lucía Torres y a Jorge Gamboa. ¿Hay alguna consulta o algún comentario que me puedan facilitar? Le pediría también a Eugenio que pase al frente por si existiera algún comentario para Eugenio o para Steven, que está todavía conectado de forma virtual. Bueno, hay una pregunta para Eugenio que dice respecto a las obras católicas que se refería a la masonería, teosofía y protestantismo, ¿qué temas trataban? ¿Había en Costa Rica un movimiento importante de masonería, teosofismo o incluso espiritismo? Y voy a aprovechar para hacer otra pregunta también para Eugenio, que dice: felicidades por la investigación y el tema. Hay una relación entre el género y el tema de las publicaciones. Por ejemplo, el tema mariano fue predominantemente desarrollado por mujeres o no necesariamente. Ok. Respecto a la primera pregunta, esa trilogía, esos 3 temas de teosofía, espiritismo, protestantismo y masonería son los 3 grandes enemigos que la Iglesia Católica identifica en este país en las primeras décadas del siglo XX. Hay una participación política importante. Sabemos que se le atribuye a muchos de la generación del Olimpo haber sido masones, aunque siempre lo mantuvieron oculto. El resto de los movimientos, aún el protestantismo, es muy pequeño en esos momentos. Entonces, ¿cuáles son los temas que se abarcan? Es una especie de propaganda en contra del protestantismo, de la teosofía y de la masonería. Por ejemplo, dentro de esta investigación me encontré una cosa que la Iglesia lo tenía muy claro y no hizo nada, y está, digamos, viendo los resultados de su inacción actualmente. Una circular del secretario del Arzobispado de San José hacia los años 30 decía que, con preocupación,
que el protestantismo se iba a meter muy fácilmente en las clases obreras, como acabó efectivamente pasando. Y en esa circular llamaban en los años 30 a tener una acción desde la Iglesia Católica para evitar que las clases obreras se fueran con el protestantismo. Y hoy vemos el resultado, que la mayoría de la gente que practica estas nuevas religiones son de los estratos más bajos. Luego, con respecto a la cuestión mariana, no hay casi textos escritos por mujeres, sí, pero sí están dirigidos a mujeres. Son hombres que quieren dirigir la espiritualidad y la sexualidad de las mujeres a través de la figura de María. Incluso no solamente hay, porque como les digo, este proyecto es mucho más amplio de solo los libros, es todos los medios impresos. La publicidad también tiene una forma de llegar, de imponer el modelo mariano. Por ejemplo, hay publicidad de medicamentos en las revistas católicas que llaman a las mujeres de Costa Rica a cuidar a sus hijos con los medicamentos de la farmacia, de la botica central, con los cuidados que María hubiera podido tener con el niño Jesús, por ejemplo. Entonces, sí, no son mujeres las que están haciendo, pero sí son mujeres las que reciben los mensajes. Gracias, Eugenio. Si no existieran más consultas, pero sí existen, ¿hay alguna adicional o en proceso? Para Jorge y Lucía, ¿han evaluado pasarse a Quanti? Supongo que hablan de pasarse a la metodología cuantitativa. Y también para ustedes dos, es similar, ¿han pensado utilizar alguna herramienta como MaxODA para obtener datos de Twitter? Bueno, muchas gracias por las preguntas. Sí, en efecto, cuando comenzamos, esa era como la gran ilusión, ¿verdad? Digamos, como ser un proyecto de acción social en ciencia política que se metiera, digamos, como con esta parte más tecnológica que nos cuesta tanto a las y los colegas en CP, ¿verdad? Lo que pasó después fue que luego nos enteramos que tenemos competencia, ¿no? Digamos, ahí, si no me equivoco, es el Observatorio de la Comunicación Digital de la U Latina, que tiene un producto similar. Entonces dijimos, bueno, no queremos hacer lo mismo, sino más bien volcarnos a la parte quali, ¿verdad? Buscar explorar esta parte, como les decía antes, no es algo 100% etnográfico, digamos, pero es un poco así, ¿verdad? Porque también está en juego que somos investigadores, ¿verdad? Que somos personas, ¿verdad? Que también estamos bajo esta lógica, ¿verdad? De los algoritmos, digamos, de las redes sociales y demás. Lo que sí creemos que es muy valioso es como les decíamos, no podemos llegar a conclusiones, mucho menos generalizaciones al respecto, pero sí creemos que es muy valioso como este mapeo, digamos, que hicimos de todos esos meses, de cuáles fueron los temas que se observaron, ¿verdad? O por lo menos más en profundidad ver cómo distintas cuentas movilizan narrativas, ¿verdad? Desde esta perspectiva que creemos puede ser complementaria para estudios, digamos, de corte más cuántico. Muchas gracias por la pregunta, más bien.